Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a enseñarles a armar este mueble. Es una bancada fortaleza de la marca Moveis y este modelo es modelo colibrí. Quédense con nosotros para poderles enseñar cómo armarlo de principio a fin. Lo primero que vamos a hacer es unboxing para revisar el contenido de los paquetes. Empezaremos a abrir la caja pequeña y luego la grande. Lo que vamos a hacer es sacar todas las piezas, identificar cuáles son las piezas, para que de esa manera al momento de estar leyendo el manual podamos identificar cuáles son para empezar el ensamble. Del paquete grande vamos a sacar las tiras más grandes y estas las vamos a acomodar de cierta manera que estos orificios grandes queden hacia la parte de adentro y hacia abajo del piso. Como pueden ver, esta de aquí no tiene terminado como la otra, entonces esta es la que va a ir en la parte de atrás del mueble. Y como pueden ver, aquí tienen un orificio grande y este lo vamos a colocar que se encuentre con este otro y así. Estas tablas no vienen en el paquete grande, estas salen en el paquete pequeño. Igual tiene un terminado con vista y uno sin vista. Aplica lo mismo, una parte va hacia afuera y los orificios van a ir hacia la parte de adentro, igual está, ¿verdad? Entonces así es como se va a ir armando. Para eso también vamos a necesitar, las patas vienen en el paquete de accesorios que venía en el paquete grande de todo el juego. Las vamos a colocar para ponerlas en un extremo del mueble y las otras que las vamos a colocar en el otro extremo del mueble. Como podemos ver, tenemos una adicional y esta va a ser la que ayude de soporte en la parte de medias. La bolsa de accesorios también viene en esta caja y de aquí vamos a sacar las piezas que necesitamos para poder conectar todas estas partes. Ahorita les explico cuáles necesitan. En el manual podemos identificar que se necesitan dos piezas con K2 y esas vienen siendo estas que están aquí, y también vienen las piezas marcadas con F2X, que son en realidad los palitos. Esta bolsita viene adentro de la bolsa más grande que venía en la bolsa de accesorios. Vamos a empezar a armar lo que es la base y vamos a necesitar la pieza que es K2X y viene siendo esta pieza que es como un plastiquito y tiene una línea. Estas van a ir sobre las tablas grandes en esta parte de aquí. Hay otras similares, pero estas son más grandes y son de metal y tienen la cruz. Y estas van en las tablas pequeñas en este lado de aquí. Pero primero vamos a empezar a armar, que son las piezas grandes, para que vayamos siguiendo las instrucciones del manual y ustedes mismos también vayan siguiendo. Vamos a poner el resto de las piezas, que son estas, en la grande. Como pueden ver, vamos a poner una de madera en el orificio grande de aquí, como pueden ver, y nos vamos a ir hasta el otro extremo a hacer lo mismo. Y aquí van las de metal, son estas con la cruz hacia arriba. Así. Y también va una de metal, digo de madera. Igual, otra acá. Y ahora vamos a empezar a ensamblar una pierna a la vez. De la bolsa de accesorios vamos a tomar estos tornillos y estos los vamos a acomodar
en el segundo orificio, el más pequeño de las patas. Como pueden ver aquí ya lo hice, pero lo vamos a hacer en todas las patas, las que tengan por un lado. Como pueden ver, esta es la única que no tiene, esta solamente va a llevar una maderita, pero en estas lo vamos a poner en todos estos orificios que están aquí, como lo hicimos con este. Les voy a mostrar rápidamente cómo se hace. Puede ser con un atornillador manual o uno eléctrico como este. Y vamos a hacer lo mismo con todos. No. Para instalar las patas vamos a necesitar unos tornillos aquí, van a ser 4 en total alrededor. En el paquete de accesorios vienen varios tornillos, es muy fácil confundirlos por el color, pero les muestro aquí que la diferencia es que unos son más grandes y gruesos y los otros son un poco más pequeños. Estos son los de la letra, ahorita les digo ahorita, estos pequeños son la letra B, hay 5, y los grandes son la letra C y son 12. Vamos a ocupar 5 de la letra C, perdón, 4 de la letra C para colocar todo alrededor. Entonces los vamos a poner. Vamos a colocar esto con esto. Y ya, tomamos el tornillo. Para instalar esta pieza vamos a acostar este respaldo, bueno, perdón, esta madera y la pata, y vamos a colocarlo para que este palito entre acá y lo vamos a alinear con el metal que instalamos. Nos aseguramos que esté completamente parejo y vamos a tomar el atornillador o desarmador y lo vamos a girar hasta que sienta que haya atorado y ya no se mueve. Y así es como lo vamos a hacer todo alrededor, a todas las patas, para unirlas con esta tabla. Para facilitar el ensamble de estas piezas, lo mejor que podemos hacer es recargar la pieza hacia abajo, como lo decimos ahorita, porque en ocasiones si se gira el metal que está acá adentro no entra el tornillo. Entonces cuando instalen el tornillo o pongan esta pieza, asegúrense de que la parte más ancha quede hacia arriba, así, para que de esa manera reciba el tornillo, y después le van a poder ir girando para que de esa manera se amarre el tornillo, apriete el tornillo con la madera. Lo vamos a hacer ahorita. Aquí ya bajó. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a apretar y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Listo, ya quedó. Esta es la parte de enfrente y esta es la parte de atrás, porque esta no tiene el terminado. Ahora vamos a tomar 12 piezas de este tornillo E y vamos a ponerlos en esta tabla. Esta tabla tiene el terminado blanco aquí, tiene orificios, y por el otro lado no tiene, porque esta es la parte de la base, la otra sí es lisa completamente y esa es la parte de arriba del mueble. En esto lo que vamos a hacer es que vamos a poner en todo el exterior menos estos de aquí. Por ejemplo, vamos a poner uno aquí, otro acá, 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 en el exterior. Estos de aquí no llevan. Entonces vamos a empezar primero con estos. Y como está en la orilla, les aconsejo que tengan mucho cuidado porque se podría astillar. Yo tengo el taladro en el número 6 para que de esa manera no se vayan a barrer o tronar la madera. Una vez hayamos terminado, lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto sobre la base y vamos a ocupar los tornillos para amarrarlo. Ok, ahora siguiente vamos a necesitar
los tornillos que vienen marcados con la letra B. Son 5, estos son los más pequeños comparados con los otros. Y vamos a ocupar 5, los cuales van a ir en esta sección de aquí. Ahorita solamente los vamos a sobreponer para que vean dónde van. Acá. Y acá. Y esto lo vamos a mover a la base en donde los estaremos apretando. La parte de la línea va hacia la parte de atrás del mueble y la parte que no tiene la pequeña ranura va hacia enfrente. Nos aseguramos que la parte de la base tenga el terminado porque es el que se va a ver hacia enfrente. Vamos a poner un tornillo primero y vamos a identificar dónde está el otro, y este nos va a servir como de guía para saber dónde está el mueble. Y vamos a hacer lo mismo con el otro de aquel lado para asegurarnos que vaya quedando en su lugar. Aquí vamos a hacer lo mismo, le vamos a levantar poquito y nos sirve de guía, y aquí ya nos marca dónde va a entrar. ¿Cómo se ve ahí, mijo? Pues yo sí veo. ¿Está bien? Sí, ahí está. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es poner la pata. Esta lo vamos a poner así. Hay que asegurarnos que entre. Y por la parte de arriba ahora vamos a acostarla porque necesitamos ponerle unos tornillos que van en la parte de aquí para amarrarlo con el mueble en la parte de arriba. Vamos a ocupar los tornillos largos nuevamente y estos los vamos a poner en estos orificios, y es todo alrededor para que vayamos amarrando la base con la base principal del cajón. Si te está gustando este video, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal. Ok, en este siguiente paso es que vamos a necesitar las dos tablitas que sacamos del paquete grande. Se miran de esta manera, traen una ranura. Van a ser 2. Y también vamos a ocupar estos tornillos. 8 tornillos de estos pequeños. También 8 de estos palitos. 8 de estos seguros, como los que instalamos anteriormente. Y también vamos a ocupar 4 de estas que vamos a instalar en la parte de aquí. Vamos a poner estos palitos en estos orificios. Como pueden ver, la tabla que está la ranura en esta parte de aquí, en los pequeños. Ahora vamos a instalar los seguros, estos que están aquí. De hecho vienen marcados con una pequeña flechita aquí. Eso es por donde lo pones hacia donde vas a recibir el tornillo. Entonces así lo vamos a poner aquí. Acá con la flecha por arriba. Igual esto de aquí, pero esto lo vamos a apuntar hacia el otro lado. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Estas dos tablas no vienen en el paquete grande, estas vienen en el paquete pequeño. Estas ahorita, ya después de que las encuentres en el paquete pequeño, vas a darte cuenta que tiene 4 pequeños y 4 grandes en las orillas, y por otro lado es liso. Estas vamos a hacer algo similar a las anteriores. Vamos a ponerle estas piezas todo alrededor también. Como pueden ver, tienen orificios. Aquí ya lo puse apuntando para allá. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Hacer las orillas. Este para aquel lado.
Este también para allá. Vamos a poner los palitos en estas partes de aquí. Podemos utilizar el martillo para apoyarnos. Acá de este lado también. Y lo mismo del otro lado. Ahora estos vamos a ocupar en este caso estas piezas. Y estas las vamos a poner aquí. Con cuidado porque estas empiezan a girar. Nuevamente yo mi taladro lo tengo número 6. Específicamente para estas, para que no se vaya a barrer o vaya a dañar la madera. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Si te está gustando este video, no olvides dejar un like y suscribirte a nuestro canal. Si tienes alguna pregunta, no olvides dejarlos en la sección de los comentarios. De las piezas que acabamos de armar, en total ahorita llevamos 4. 2 de ellas van en las orillas y las otras van en esta sección de aquí. Que las vamos a ir ensamblando para que vayamos a ir armando el mueble. Vamos a hacer ahora este lado de acá. Ok, ahora estas tablas, como podemos ver, tienen estos tornillitos y por acá está liso. Estas van aquí porque esta parte de aquí va a ser para el cajoncito de la orilla. Lo vamos a acomodar igual que las otras. Hay que asegurarnos que vayan ensamblando los tornillos. Así. Igual lo vamos a atornillar aquí. Perdón, apretar. Y estos tornillos que se alcanzan a ver aquí son los que van a sostener la otra repisa. Bueno, más bien va a ser para la repisa. Ahora vamos a poner el otro, de este lado también. Igual, asegurándonos que estos entren hacia adentro. Y ahora apretamos. Y esta parte de aquí es la parte de atrás, esta es la parte de enfrente. Ahora el siguiente paso vamos a preparar lo que son las repisas, las que van aquí. Asegúrense de que la parte lisa quede hacia enfrente. Vamos a ponerle maderitas que van aquí y por este lado de acá vamos a colocar estos seguritos nuevamente con la flechita apuntando hacia donde va a recibir el tornillo. Así, este lado lo vamos a hacer hacia el otro lado con la flecha por acá y vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Ahora lo que vamos a hacer con estas tablas restantes, que son muy similares a las que pusimos en la orilla, a excepción de que esta trae unos orificios adicionales, los cuales van a ser para apoyar los entrepaños. Vamos a instalar los 4 palitos que van acá alrededor y también vamos a instalar los soportes metálicos nuevamente con la flechita hacia donde está el orificio por la parte de afuera. Nos falta poner las bisagras. Y vamos a hacer lo mismo con esta otra. Y ahorita volvemos para que vean cuál es el siguiente paso. Ahora tomamos la repisa esta que está un poco más larga, como podemos ver. Esta es la repisa que va a ir por aquí así en esta altura. Y esta la vamos a instalar también los seguros que van aquí. Aquí nuevamente les muestro cómo quedó la tabla, que viene con estos tornillitos van a entrar aquí y como pueden ver, si lo miran de ladito,
van a quedar balanceados la misma distancia de un lado y del otro. Vamos a instalar esta aquí y esta va a ser la repisa que atraviesa. Para esto ocupan ayuda, en este caso me va a ayudar aquí el Godzilla. Y vamos a instalar de este lado primero. Ok, nos empujamos. Aquí, deténle aquí, campeón. No lo vas a empujar mucho, nomás deténle. Y esta otra, ahora sí la vamos a instalar aquí. Presionamos. Y ya va quedando la primera repisa. Por la parte de abajo también tiene, recordemos que tienen estos soportes para girar hasta que apriete. Este es el trepaño más largo. Este lo vamos a colocar después de haber instalado esta sección. Esta la vamos a dejar después de que instalemos el trepaño largo, porque si no nos va a estorbar para poder maniobrar. Vamos a instalarlo de un lado primero, con mucho cuidado. Eso, la madera. Ahora este también lo vamos a colocar aquí. Vamos a guiarlo y vamos a colocar esta también acá abajo. Presionar hacia abajo. Vamos a tomar esta pieza y esta pieza la vamos a colocar en la parte de atrás, recordando que tenemos una ranura aquí que va todo alrededor. Lo vamos a deslizar de aquí hacia abajo. A ver, Sonic. Ahora lo que vamos a hacer es que en la base, que va en la parte de arriba, por la parte de abajo tiene orificios. Aquí es la ranura, esta va a ir para atrás. Lo estoy colocando de esta manera al drede, porque vamos a poner estas piezas y después lo vamos a voltear para que de esa manera caiga directamente donde debe de ir. Estos van a ir por la parte de afuera y vamos a colocarlo similar a las otras que hemos puesto, intentando que vayan derechas, y le vamos a poner por todas la parte de afuera. Tomamos la pieza y la vamos a girar con cuidado y la vamos a colocar poco a poquito, guiándonos. Acá este lado ya entró. Parece que sí, todo bien. Y vamos a presionar de un lado primero. Acá. Para la parte de atrás, para fijarla, vamos a necesitar estos plastiquitos que vienen como en forma de un triángulo, con un pequeño labio, y estos tornillitos, los que vamos a usar. Los vamos a distribuir uniformemente en la parte de atrás, y lo que podemos hacer es empezar del centro, con el pequeño labio hacia abajo, lo ponemos así sesgado, y lo que hacemos es lo ponemos así, y lo vamos a hacer alrededor.
En la caja vienen 2 piezas como estas. Bueno, en realidad vienen 4, pero 2 de ellas vienen marcadas con el número 12. Como pueden ver aquí, por la parte de abajo. De hecho, pueden ver que está un poco rojo aquí, pero el terminado que queremos que quede a la vista va a ser el que está pintado. Esta del número 12 van a ir una del lado izquierdo y la otra va a ir aquí. Entonces vamos a poner primero aquí, bueno, una de esas y otra aquí, que son las número 12. Y las otras van a ser número 13, que iría una aquí y la otra acá. Entonces coloquemos esta primero. Para esto vamos a ocupar los tornillitos que vienen dentro de la misma bolsa, que son como estos. A ver, gracias, campeón. Y estos son los que van a agarrar la puertita. Para instalar la puertita, lo que pueden hacer es colocarlo así primero. Se apoyan, ponen su pie y apoyan la base. Y después hay que ponerlos aquí. Vamos a utilizar el taladro. Ok, vamos a colocar un tornillo. Y vamos a hacer lo mismo para el otro. Una vez que lo hayamos instalado, vamos a poder calibrarlos para que de esa manera no vayan a estar pegando. Lo podemos levantar o bajar más, dependiendo de cómo queden. Ya pusimos las del número 12, ahora vamos a poner las del número 13, que van de este lado. Va a ir una del lado izquierdo y la otra del lado derecho. Por último, lo que vamos a instalar son estos plastiquitos que irán en la parte de las patas donde pusimos los tornillos. Estos nada más son unos taponcitos que van así y los instalamos así en tu mueble. También vendrán unas pequeñas etiquetas que servirán para tapar estos orificios de aquí. Las etiquetas que vienen son estas, y estas prácticamente son unas pequeñas calcomanías que usarás para poner aquí. Estos pequeños crayolas que ves aquí son en dado caso que se te haya raspado el mueble, y con esto los puedes maquillar.